Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 20 de la segunda temporada del podcast Sana Esencia. Yo todavía no me lo creo, que ya llevemos 20 episodios de esta temporada. Muy cómoda en el ritmo de que sea cada 15 días, así que creo que por ahora vamos a continuar así. Y bueno, feliz como siempre, como se los digo. Me encanta compartir estos espacios donde pongo al servicio de mis pacientes, de la comunidad en general, estos temas de salud que son de interés para todos y que bueno, que alguna cosita que les quede ahí y que puedan llevar a la práctica o haga ahí resonancia en sus mentes y les quede ahí como información valiosa, para mí es lo más importante. Entonces, y por supuesto, que lo compartan con aquellas personas que crean que también les puede servir. Estuvimos hablando hace 2 semanas de un tema de mucho interés, ya en boca de todos, creo, y que lo abordamos ya varias disciplinas, desde la medicina funcional, la nutrición, la medicina tradicional china y pues creo que muchas áreas también, la endocrinología, la ginecología, en fin. Creo que todos tenemos que ver con este tema y es el tema de inflamación. El tema precisamente era estoy inflamado cuando el sistema inmune deja de callar. Y estuvimos, digamos, repasando algunos conceptos de la fisiología, del sistema inmunológico, cómo funcionaba, de cuál era el papel de la acupuntura como terapia neuroinmunomoduladora y hasta les compartí un masaje en tapping en el 36 de estómago aquí en las piernas, que de hecho una paciente que vio el episodio lo puso en práctica y me dijo que había sentido mejoría con sus síntomas de inflamación digestiva. Entonces, cuando ponemos en práctica también lo que en algún momento nos comparten, es la única forma de verificar si nos funciona o no, porque puede que no a todo el mundo le funcione, pero ahí les traigo el testimonio. Y les dije que precisamente ese capítulo iba a ser el preámbulo de 2 episodios más, donde íbamos a estar hablando de inflamación, pero ya un poco más específico. Y pues entonces vamos a empezar, como les digo siempre, sin más preámbulos, a hablar de ¿tu sobrepeso tiene relación con la microbiota? Ya lo vamos a ver. Bienvenidos a todos. Bueno, yo creo que este tema tiene mucha tela para cortar. Cuando estaba estudiando, porque les tengo que confesar que han sido unos días de reto, de estudiar, porque hay cosas que yo les comparto desde la experiencia del día a día, de mi práctica, pero hay cosas que también se vuelven un complemento dentro de mi consulta y de lo que hago, que tengo que ir un poquito más allá y a mí me encanta estudiar. Entonces, han sido días donde me he tenido que sentar y revisar parte del tema que tiene mucho que ver con, pues, fisiología y temas básicos de la medicina, pero también cómo algunas áreas como la nutrición, la medicina funcional, le han metido la ficha a este tema, ¿sí? Y como les digo, pues que creo que todos tenemos que ver y que entonces en algún momento, pues hemos pensado que esa inflamación solo pasa por el orden de un desbalance hormonal o la edad o la dieta o la no dieta precisamente o lo que no estemos haciendo dentro de nuestra alimentación y algunos hábitos, pero en los últimos años, y decir últimos no es en los últimos 5, en los últimos 10, no. O sea, de esto se puede estar hablando casi 20 años antes, 20 años atrás, de pronto con algunos conceptos de pronto diferentes, flora intestinal, y fue migrando el concepto a lo que conocemos ahora como microbiota, pero sí que tiene que ver la inflamación con la microbiota. Entonces, en algún momento les conté, bueno, precisamente en ese capítulo de hace 15 días, que había ya un episodio de microbiota
pero de pronto fueron conceptos muy enfocados a la parte intestinal. Y creo que es valioso retomarlo ahora que además, pues el video, perdón, el episodio lo pueden ver en video, entonces el anterior era solo audio por Spotify. Y aquí, pues entonces no creo descabellado retomar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender qué es lo que pasa también con esa microbiota y cómo está directamente relacionado con la inflamación. Y por supuesto, pues no podía tocar en un episodio, pues como todo lo que está relacionado con microbiota, y decidí, como les dije en ese momento, mm, tomar dos temas que estén relacionados con inflamación. Y uno de ellos es el que vamos a estar hablando el día de hoy, de sobrepeso, porque creo que para muchas personas puede ser algo de preocupación, y más que de preocupación para esa persona que lo esté viviendo, también para el personal de salud, que se convierte en un reto cuando hay una persona que te dice, yo como bien, de hecho estoy haciendo una dieta restrictiva, estoy haciendo ejercicio, y por el contrario, pues veo que no mejora el peso y estoy aumentando, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, pues siempre creo que no es pues solamente esta parte de la población que tenga esta condición de salud del sobrepeso, sino que en todos los escenarios siempre las personas vamos a buscar la vía fácil. Ya creo que se los había dicho en otro capítulo aquí, haciendo un déjà vu, no recuerdo si fue en el anterior al de inflamación, donde les decía, si nos ofrecen la vía fácil, por ahí no es, o el camino fácil, por ahí no es, pero siempre estamos esperando resultados inmediatos, somos de una cultura inmediatista de yo quiero ya la cirugía que me alivie esto, o quiero la pastilla que me ayude, por ejemplo, en este caso, a rebajar de peso, que en su momento pues hubo una, no la voy a mencionar, pero que ayudó pues a muchas personas en ese momento a bajar de peso, y puede estar hablando de hace 20 años, pero también cómo tuvieron que descontinuar dicho medicamento por los efectos secundarios y de hecho hasta ocasionar la muerte en algunas personas. Entonces, eh, pues creo que la conclusión sigue siendo, por ahí no es. Si la vía es tan fácil, o como le dicen a uno en el dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, creo que hay que hacer conciencia y tener presente que para haber llegado a ese proceso, a ese resultado más bien de sobrepeso u obesidad, tuvo que haber habido un proceso. O sea, una persona no se engorda de la noche a la mañana. O sea, una persona no pesa hoy 50 y mañana pesa 70. Una persona que hoy pesa 50 y termina pesando 70, pues ha tenido que recorrer un camino. Exactamente lo mismo tendrá que hacer para revertir esos efectos que en el tiempo que mm, tuvo para aumentar de peso en sus malos hábitos, de pronto en gestión emocional y varias cosas que también estaremos hablando hoy, pues habrá que hacer una revisión y retomar aquello que de pronto falló en el camino o lo hizo llegar, perdón, hasta esa consecuencia del sobrepeso. Entonces, hoy vamos a estar hablando de microbiota y cómo, creo que se los mencioné en el episodio anterior, ese, bueno, no sé, la verdad ahora que lo pienso, no sé si sí lo mencioné tal cual, pero que no podemos desconocer que hay un eje intestino-cerebro, eje intestino-hígado, eje intestino, todos los órganos tienen que ver con el intestino. ¿Por qué? Porque esa microbiota, esa colonización que tenemos en nuestro intestino de bacterias, de virus y de otros microorganismos,
tienen mucho que ver con la información que le damos a todos nuestros órganos, ¿sí? Y entonces aquí entra ese concepto que a mí me gusta que cuando yo lo explique, la persona que no tiene ningún conocimiento de medicina y de pronto sin llegar a quedarme en el tecnicismo, aunque de pronto se me escape también, obviamente tengo la mentalidad pues de científica, pues o científica, no, yo no soy científica, pero de esa lógica de la ciencia, de la medicina. Entonces, yo creo que mi cerebro hace inmediatamente clic y dice, acabaste de decir una palabra de pronto poco común y ahí mismo trato de decir, esto es esto. Entonces, pero creo que no puedo desligarme de esos conceptos médicos para explicarlo, pero trato de bajarlo a un nivel básico donde las personas digan, creo que lo estoy entendiendo. Y de hecho, pues puede que ya llegando a este punto y las personas que hayan visto episodios previos, saben que les he hablado del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, del sistema nervioso simpático y parasimpático, donde en ese parasimpático tenemos un nervio maravilloso que atraviesa todo nuestro cuerpo, que es el nervio vago, y también lo vamos a estar tocando el día de hoy. Entonces es chévere cuando uno se devuelve y dice, ah, y entonces, ve, ya me acuerdo que también hablo de eso en este tema y cómo de pronto se relaciona con lo que está hablando Clara el día de hoy. Entonces, eso es lo que quiero, que de pronto, a pesar de meternos en el terreno médico, les quede claro y que de pronto sea explicado, como le decían a uno así, como con plastilina, como Coquito lee, o como era, Nacho lee, sea fácil de entender para todos ustedes. Bueno, entonces cuando les hablo un poquito de ese eje intestino-cerebro, creo que en algún otro momento, no recuerdo si en el de microbiota o en otro tema que también tenga que ver con esto, hubiera tocado el concepto de segundo cerebro, que el intestino es nuestro segundo cerebro, pero estudiando también para este episodio, me pareció muy mágico conceptos que escuché. De hecho, ahora, más adelante que les hable de algo, me encanta también cómo uno desde esa humildad puede reconocer, hey, yo cuando estudié para ese tema me encontré algo y lo quise debatir y no pues como poner en evidencia a nadie que se equivocaron ni nada, pero sí como poner sobre la mesa una duda, y estudiando para este me dijeron, pues señorita, ahí le tenemos su respuesta, y diga uno, ay, qué pena, lo siento, tenía demasiado desconocimiento en el tema. Entonces, ahorita de pronto a las personas que hayan escuchado el de microbiota se van a dar cuenta de que, ah, sí, ella dijo eso, pero hoy tengo la capacidad de reconocer y decirles, bueno, no tenía el conocimiento en ese momento y les puedo decir que esto sí es como lo decían esas personas. Entonces, a ver, yo quiero hacer como un mapa conceptual, no, como un gráfico que ustedes se lleven algo como muy fácil de entender. Y entonces, hablando de ese concepto del eje intestino-cerebro, les estaba hablando de que en su momento se consideró el segundo cerebro o lo consideran el segundo cerebro también todavía, pero esta persona le escuchaba cómo de pronto cuestionarse si en realidad era el segundo o tal vez era el primer cerebro, porque de hecho ahí hablamos en ese eje o en esa relación, háganse de cuenta como de el enchufe que va al tomacorriente, cómo se conectan ese cerebro con ese intestino. Y es porque cuando hablaba de que en realidad sí será el segundo cerebro, es porque desde la formación embrionaria, o sea, desde las 4 semanas de gestación, ya se empieza a formar, y no les voy a hablar hoy de partes anatómicas ni nada, no, pero sí como que se lleven esto. Hay una parte de ese sistema nervioso que se llama el sistema nervioso entérico. La palabra entérico se refiere a intestino, ¿sí? Cuando la escuchen, cuando les esté hablando, entérico igual a intestino. Y es un sistema nervioso
propio del intestino, ¿correcto? Y ese sistema nervioso o ese sistema nervioso entérico, pues diciéndolo completo, se forma más o menos en la cuarta semana de gestación, mucho antes de que se forme el tubo neural, o sea, todo lo que va a dar lugar a el cerebro y la médula espinal. Y se habla de que ese sistema nervioso entérico puede tener millones, no recuerdo si decían 15 millones, que eso pues también cuando yo escucho esas cifras, no las discuto porque yo no he sido la científica que ha escrito artículos, ni mucho menos, y tampoco estoy en un laboratorio haciendo esas mediciones, pero a veces escucha uno artículos que hablan de un valor y en el otro, hablando exactamente de lo mismo, dicen una cifra totalmente distinta, o sea, a veces hasta muy distantes los valores. Entonces, pues decirles que hay millones de neuronas. De hecho, decían que mucho más que en la médula espinal, en ese sistema nervioso entérico. Entonces, si hay más neuronas ahí, imagínense toda la información que tiene de ese sistema nervioso nuestro intestino, ¿sí? Y entonces entender que parte o mucha parte de lo que pasa no solamente en el intestino, con esa información que le damos a nuestro cuerpo a través de los alimentos, sino parte de lo que llega a otros órganos está directamente relacionado con ese sistema nervioso. Entonces, es importante tener en cuenta que en ese intestino tenemos, como les decía ahorita y se los dije hace 15 días, la microbiota que tenemos en varias partes del cuerpo, pero que su mayor representación está en el intestino, tiene mucho que ver con ese sistema nervioso. Porque también dentro de eso que ellos metabolizan con la comida que nosotros le damos, cuando nosotros comemos, hay alimentos que nosotros no digerimos. Nuestras enzimas no las digieren nuestras bacterias, las bacterias de la microbiota. Y de ahí salen sustratos que pueden ayudar a sintetizar o metabolizar, de pronto la palabra metabolizar sea más familiar para ustedes, metabolizar neurotransmisores, ¿sí? Dopamina, serotonina, y ahorita ahí les voy a dar lo que les estaba diciendo ahorita de ese, ¿por qué no decirlo?, error en el que yo estaba, y que esa información, cuando se metaboliza ese neurotransmisor, no se queda ahí solamente, como se los expliqué en ese tema, en ese episodio de microbiota, donde puede ayudar a la motilidad intestinal y demás, sino que en este caso, y aquí viene la corrección, yo cuestionaba que sí sería cierto que esa serotonina que se producía en el intestino sí tuviera que ver con los estados de ánimo, en este caso alteraciones como la depresión o la ansiedad, sobre todo con la depresión, porque la serotonina no atravesaba algo que conocemos como la barrera hematoencefálica. Entonces ahí se las desgloso. Hemato de sangre, encefálica de encéfalo o cerebro. Entonces, que esa serotonina que se producía ahí, pues no creía yo o que no estaba tan segura que sí tuviera que ver con esas depresiones o con esas alteraciones emocionales, puesto que no atravesaban la barrera hematoencefálica. Pero ahí viene la información nueva y cómo les parece que no necesariamente la serotonina tiene que atravesar la barrera para darle esa información al sistema nervioso central, donde vamos a ver, digamos, ese comportamiento y ese cambio de actitud del paciente, porque se da también por señales. Además que, se los dije ahorita, hay otro sistema que es el sistema parasimpático y recordemos pues el nervio que les dije ahorita, el nervio vago, donde ese vago llega hasta el sistema nervioso y en esas terminaciones del nervio vago esas señales pueden viajar directamente hasta el cerebro. Entonces yo decía, wow,
No tiene que ir directamente la serotonina hasta el cerebro, de esa que se produce en el sistema nervioso entérico, para dar esa información o no darla, porque en este caso recordemos que la disminución de la serotonina es la que hace que tengamos esos estados de ánimo bajos, ¿sí? Y que están muy relacionados con el trastorno depresivo, ¿sí? Entonces, sino que también por señales químicas de esa liberación de esa serotonina ahí, es como si a uno le dijeron, mira, yo no te puedo llevar el paquete, pero yo te lo mando por Rappi. Es exactamente lo mismo. Esa serotonina manda unas señales por ese sistema nervioso a través del vago y llegan a nuestro sistema nervioso central. Y yo decía, wow, yo tengo que contarle a las personas que escucharon en su momento el episodio de microbiota que hoy no me queda duda que esa serotonina que se produce en el sistema nervioso entérico sí tiene que ver en parte con el estado emocional de los pacientes, ¿sí? Entonces, tener muy presente que cuando esa microbiota, porque en parte, pues se produce porque ahí está el sistema neuronal, pero también en parte esa microbiota, ¿sí? Que sintetiza y metaboliza esos neurotransmisores, pues también está involucrada esa microbiota en nuestra salud mental, en nuestra salud articular, en nuestra salud cardiovascular, o sea, en todo. Y en este caso, que estamos hablando hoy, de nuestra salud metabólica. Y aquí quiero que recordemos un concepto, y los que de pronto escucharon el episodio de estrés, que no se llamaba estrés, sino distrés, pues aquí vamos a tocar un concepto igual, porque distrés se refiere a ese estrés crónico, a ese estrés que no es el que nos permite sobrevivir y huir del peligro, que pues es bueno ese estrés porque si no te quedas ahí, te come el tigre o te muerde el perro, ¿cierto? O te pisa un carro, sino ese distrés que ya es ese estrés disfuncional, el que te lleva a enfermar. Y con microbiota pasa exactamente lo mismo. Cuando no tenemos un balance entre esas bacterias, por llamarlas beneficiosas, y unas no tan beneficiosas, hablamos del concepto de disbiosis, y cuando hay un equilibrio entre esas bacterias beneficiosas y no beneficiosas, hablamos de eubiosis. Entonces, en ese episodio de estrés estaba el concepto de distrés y el concepto de eustrés. Aquí es exactamente lo mismo. Dis habla de desbalance, ¿sí? De alteración de esa microbiota intestinal, y eubiosis entonces habla de ese balance de la microbiota intestinal. Y aquí, pues de pronto, retomar como que ese sistema, ¿cómo les digo? Ese eje intestino-cerebro se comporta, o más que el eje intestino-cerebro, ahí rebobino, esa microbiota se convierte como en una aduana, porque estamos hablando de microbiota, no me voy a salir de microbiota en este momento, como una aduana donde pues es el que permite el paso de esos nutrientes que van a beneficiar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, pero también, de alguna manera, cuando ingresamos algunos alimentos a nuestro organismo, pues puede que algo se le pase a esa microbiota y hasta, de hecho, pues detone la producción de esas bacterias no beneficiosas que puedan generar metabolitos proinflamatorios, ¿sí? Recuerden que lo hablamos también hace 15 días cuando les hablaba de ese sistema inmunológico que cuando tiene una injuria al cuerpo, un daño, pues se activa toda la cascada de inflamación, van a aparecer pues, células que son defensoras del cuerpo o antiinflamatorias, pero también se liberan unas sustancias, citoquinas, pueden haber otros metabolitos
que sean proinflamatorios, entonces ya ese desbalance entre lo antiinflamatorio y lo proinflamatorio es lo que lleva a la persona a tener un estado de inflamación crónica, en este caso, de bajo grado, que era un concepto bien interesante. Y aquí, pues como que no lo desechemos, porque esa inflamación crónica es la que lleva a que en este caso, que hoy estamos hablando de sobrepeso, pues haya ya esa consecuencia, ¿sí? Y digamos que esa ya es la consecuencia, sí, la inflamación de bajo grado, pero antes de eso, hablando de esa microbiota, hay un término que sí se los quiero decir, pero más como que, ay, aprendí una cosa nueva hoy. Acuérdense que siempre les digo, me encanta cuando puedo compartir también cosas que a la gente se le queden. Algunas son más de curiosidad o de cultura general, pero que no se las tienen que aprender. En este caso, pues no es que se lo aprendan, pero pues uno escucha el concepto y uno dice, no, pues ya prácticamente me voy a morir. Pero no, así como recuerdan el de, ya les voy a decir, ese fue el de fatiga crónica, que en su momento tenía un título, pues o que antes de llamarse fatiga crónica, estaba el de encefalomielitis miálgica, algo así. El término de endotoxemia metabólica se refiere a cuando esas bacterias no beneficiosas liberan unas sustancias, háganse de cuenta como unas antenitas que tienen ahí como en su cabecita esas bacterias, que se llaman los lipopolisacáridos. Y cuando esos lipopolisacáridos que están en esas bacterias no beneficiosas empiezan a circular por la sangre, endo es de interior, tóxico o tox es de la palabra tóxico, emia, entonces como toxicidad en la sangre por un proceso metabólico. Entonces, cuando esos lipopolisacáridos, que así se llaman, no les puedo cambiar el nombre, pero no se tienen que aprender ese concepto, viaja por vía sanguínea, es cuando puede empezar a verse manifestaciones a nivel sistémico, lo decimos así, o sea que no solamente es localizado, sino que llega a afectar otros órganos, entonces puede viajar por la sangre o ir directamente, porque yo creo que ya se los había hablado en otro momento, no me acuerdo si en el de microbiota, puede que sí, está el término de circulación enterohepática. Acuérdense que les dije ahorita, entero o entérico es de intestino y hepático de hígado. Entonces también esos lipopolisacáridos pueden viajar por la circulación enterohepática y llegar directamente al hígado. También a activar, esas se las conté hace 15 días, que están en la sangre, pero también en los órganos, y en este caso activar los macrófagos, que son las células que se comen como eso que entró a hacer daño al cuerpo, pero al liberarse para comerse lo que está haciendo daño, también se liberan sustancias inflamatorias. Y ahí entra un concepto con ese término de inflamación que está muy relacionado con las personas con sobrepeso y es el hígado graso. Entonces, lipopolisacáridos que pueden viajar por la sangre, lipopolisacáridos que pueden viajar por la circulación enterohepática y ojo con este concepto y es viajan por la sangre cuando están en el intestino porque se genera un fenómeno que es el de permeabilidad intestinal. O sea, que se forman como unos microporos a nivel intestinal y eso se da por la separación de las células que están en el intestino, en toda la mucosa intestinal, y cuando se separa, pues obviamente va a permitir que se forme como un puente, como una pequeña entrada o salida para que salgan esas sustancias o esos metabolitos, lo que se ha producido, o por el contrario entre, y que ya pues sea, digamos, como la forma en que se pueda distribuir al resto del organismo cualquiera de estas sustancias y llevarnos a esa inflamación. Pero vamos a seguir hablando de otros conceptos para que nos ayuden también a entender cómo es que además del hígado graso o que vaya a otras articulaciones,
se afecta directamente nuestro metabolismo para terminar en una consecuencia como el sobrepeso. Yo creo que se estarán preguntando qué es toda esta información, Dios mío, para yo entender por qué es que la microbiota hace que yo tenga sobrepeso, o que mi mamá tenga sobrepeso, o que el vecino tenga sobrepeso, o porque el mundo en general tiene sobrepeso. O sea, que no solamente pasa por el orden de yo como y se me acumula la grasa y listo, sino qué es lo que está pasando, que de pronto que poniendo el ejemplo del principio de una persona que está haciendo su mayor esfuerzo para no comer, o sea, que además pasa por esos estados de pronto de ansiedad, de tenerse que inhibir o cohibir para comer algo, de hacer rutinas de ejercicio muy extenuantes y no disminuye de peso, puede estar relacionado directamente con la microbiota intestinal. Y es que precisamente, como les hablaba de ese desbalance, y llévense eso, si esas bacterias no beneficiosas están mucho más por encima, pues en esa relación que las bacterias beneficiosas, difícilmente pues vamos a poder tener el resultado que queremos, en este caso hablando de sobrepeso, porque se están gestando algunas de esas funciones de una manera inadecuada, o sea, esas funciones que tienen que estar coordinadas. Háganse de cuenta, sí, no sé decir que TCC, una de estas repartidoras pues de envíos a nivel nacional, pues estoy hablando en Colombia, está TCC, coordinadora, en fin, y tiene que haber una central que distribuya a cada uno de los sitios donde llegan los paquetes para que no se vayan a perder, para que de verdad lleguen en el tiempo que es. Pero si de pronto hay un accidente en la vía o hay un paro o alguna cosa que no permita que eso llegue a su destino de manera adecuada, pues eso va a hacer que haya un caos también, ¿cierto? Porque nadie sabe qué es lo que le tiene que llegar, pero puede que sea urgente, de vida o muerte, de eso depende su negocio, de eso depende un tratamiento, lo que sea. Entonces, tener presente que si no hay ese balance o ese equilibrio en la microbiota, se den algunas alteraciones importantes de las funciones celulares, que en este caso, por eso les dije, esto es un tema gigante, pero si lo reducimos a la parte del metabolismo, se va a ver claramente afectado y se va a ver reflejado en nuestro peso. Entonces, en este caso, esos lipopolisacáridos que les estaba hablando, de las antenitas que tienen esas bacterias, también cuando hace que se liberen todas esas sustancias proinflamatorias en el intestino, hay en el intestino unas células que se llaman las células enteroendocrinas, ¿sí? Que también pues producen unas hormonas, y ya enseguida se las voy a mencionar porque yo sé que van a estar muy atentos cuando diga este nombre, pero además, como ya saben, a nivel del páncreas se produce la insulina, ¿sí? En su porción endocrina, y como ya sabemos que hay circulación enterohepática, hay vía, pues por vía sanguínea y demás, ya sabemos que si hay permeabilidad intestinal y esto viaja de pronto al páncreas, puede generarse resistencia a la insulina solo por el hecho de liberarse esas sustancias proinflamatorias, ¿sí? Lo que va a hacer que pues al haber resistencia a la insulina, y ese concepto de resistencia es que se puede empezar a dejar de producir la insulina de manera adecuada o producirse en exceso, y eso haga que los niveles de glicemia, pues en el caso de que fuera muy elevado, pues bajar los niveles de glicemia, pero cuando ya se saturan, así se conoce, los receptores de insulina, es como que te dice, yo ya no puedo con más azúcar, o sea, mire a ver qué va a hacer, pero yo ya no puedo recibir más azúcar, o porque no la está produciendo de manera adecuada, o porque ya llenó sus receptores, se empiezan a subir los niveles de glucosa. Entonces ahí es donde entra el concepto de resistencia a la insulina, y entonces
se puede dar también sumado a un sobrepeso, una diabetes o bueno, o no necesariamente diabetes, pero sí que empiecen a haber picos de hiperglicemia, o sea, aumento de la glucosa en sangre, pero también terminar en una diabetes, ¿sí? Y también por lo que les estaba diciendo de que hay unas células que se llaman las células enteroendocrinas en el intestino que producen dos hormonas. Una sí, la hormona es una que se conoce como el péptido YY. Como les digo, escúchenme y saben que hay unas hormonas, pero eso no se lo tienen que aprender. Pero esta, pues, que creo que va a ser así en todos los que están escuchando, y es la GLP-1, ¿sí? Y que, pues, no voy a hablar de nombres comerciales, no me compete a mí hablar de eso, porque además no soy la médica con la que, pues, digamos, un paciente llega y yo le vaya a formular este análogo de la GLP-1, de ese receptor, pero es precisamente esas hormonas que se producen ahí las que nos ayudan a controlar la saciedad, ¿sí? Entonces, y esa información viaja por vía nerviosa de ese sistema nervioso entérico, de ese sistema nervioso parasimpático por el nervio vago, al hipotálamo a darle una señal de saciedad a nuestro cerebro y decir, no necesito más comida, estoy llena, estoy bien. Pero cuando hay un desbalance de esa microbiota, pues entonces también estas hormonas que se sintetizan a través de estos microorganismos se van a ver alterados. Y por eso es que ya se habla tanto de la GLP-1, esos análogos de la GLP-1, porque hay una disminución importante de la producción de esta en el intestino en los pacientes que tienen disbiosis intestinal, ¿sí? Ya si digo el concepto, ustedes me lo van a entender, de ese desequilibrio de la microbiota, y por ende, pues entonces va a haber una alteración de ese eje intestino-cerebro y no le va a dar la información de hambre o de saciedad a nuestro hipotálamo y empieza el paciente a comer de pronto desaforadamente porque dice, no me lleno, es que yo ya comí, pero todavía tengo hambre, pero también no solamente por esa hormona, sino que también si hay un desbalance, pues empieza a haber disminución de la producción de estos neurotransmisores y entonces haya también hambre emocional, ¿sí? Por esa ansiedad. Y esto es importante porque yo escuchaba una de las médicas hablando de este tema y quisiera traer como esa reflexión a este espacio, porque se los decía ahorita al principio, queremos todo ya. Entonces, cuando sale, eh, digamos, a la luz, eso es un medicamento o son medicamentos que se han utilizado para diabéticos por mucho tiempo, ¿sí? Pero cuando salen a la luz también con el beneficio de que una persona con sobrepeso o obesidad lo puede utilizar, entonces de pronto se le empieza a dar un uso. Quisiera utilizar la palabra equivocado porque queremos todo ya, ¿sí? Pero aquí es donde viene una de las cosas que me llamó mucho la atención y es que si tú dieras con un médico que de pronto pues te quiere ayudar, estás muy ansiosa, es que tengo que bajar 5 kilos porque se casa mi hermana o se casa mi mejor amiga y tengo que bajar 5 kilos como sea, entonces voy donde el médico a ver si de pronto me receta la inyección, pero tu microbiota está destruida, tú no tienes buenos hábitos de ejercicio, tu gestión emocional mm, hay que trabajarla, pero lo que necesitas es ya bajar de peso. ¿Y quién te garantiza a ti que si tú tienes una microbiota en disbiosis, que si tú no tienes buenos hábitos de alimentación, porque además no solamente los que les acabo de decir, sino que póngame la inyección, bajo los 5 kilos, pero yo sigo comiendo de la manera que estaba comiendo antes, tú no vas a llegar entonces a producir ese GLP-1 que produces en el intestino de manera natural, ¿sí? Eso es como cuando los pacientes me llegan
y tienen problemas para dormir, o sea, tienen insomnio y están tomando melatonina. Está bien, es la hormona que nos ayuda a regular el sueño, pero nosotros la producimos. Entonces, que nosotros le demos como un impulso, un arranque a esa producción de melatonina está bien, pero es un medicamento o una hormona que deberíamos tomar por corto tiempo y no uno encontrarse pacientes, o sea, yo tomo melatonina hace 3 años. ¿Por qué si tu cuerpo la produce tendrías que estar tomando melatonina? Lo mismo, ¿cómo me vas a decir entonces? Ah, bueno, y que además de la persona que tiene insomnio, pues no tenga una buena higiene del sueño, utilice pantallas hasta altas horas de la noche, consuma licor, coma muy tarde, en fin, todas esas cosas que se tienen que revisar alrededor de una condición de salud para uno no decir depende de un solo factor, ¿sí? Sino que son varias cosas que están influyendo en esa condición de salud. Es exactamente lo mismo con un análogo de la GLP-1, que si tú te pones la inyección para adelgazar y tú sigas comiendo igual porque no has cambiado el chip, solamente estás buscando el efecto localizado, pues tu microbiota te lo va a recordar y te va a decir, oye, un momentico, Clara, si tú te pones esto y sigues comiendo así, yo nunca voy a producir GLP-1. O sea, que lo que quiere decir es que tú te vas a seguir inyectando el resto de tu vida GLP-1. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos, porque siempre, siempre hay que ir a la base, hay que ir a la raíz para poder de verdad tener un cambio real en ese metabolismo, ¿sí? Además de que esas bacterias, y en este caso las bacterias que tenemos beneficiosas, que están ahí en nuestra microbiota, eh, ellos desglosan parte de nuestros alimentos que nosotros no podemos digerir. Algunos carbohidratos, que se conocen los carbohidratos complejos, algunas de las legumbres que comemos, de las verduras que comemos, que tienen alto contenido de fibra, ellas, las bacterias, las utilizan como sustrato para producir, y aquí viene otro concepto, pero me parece importantísimo porque es beneficioso para nuestra salud y ya les voy a decir de pronto en algún momento, de pronto en un video de Instagram lo compartí y lo voy a volver a decir hoy, porque también en uno de los espacios donde estuve en un congreso de microbiota hablaban de eso y lo voy a recordar aquí como una medida casera que podemos tener para ayudarnos en eso. Y es que cuando se alimentan estas bacterias de esa fibra y de esos carbohidratos complejos, perdón, para desglosar esa fibra y poderse alimentar y producir estos sustratos, aparecen un producto de esa síntesis que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Y ahí encontramos tres grandes. Los voy a mencionar, el acetato, el butirato y el propionato. Y uno de los más beneficiosos es el butirato, ¿sí? Y puede pasar que cuando, eh, ay, perdón, se me fue, estamos frente a un uso, digamos, indebido o inadecuado de estos análogos de GLP-1, eh, empiece a ver lo que conocemos como SIBO, que de pronto ya también muchos estén relacionados con el concepto, y es el sobrecrecimiento bacteriano, pero en el intestino delgado, ¿sí? Entonces empiece a haber una producción de otros componentes que contrarresten a esos ácidos grasos de cadena corta y eso haga que pues el problema sea, ¿cómo es que dice? La solución sea peor que la enfermedad. El remedio sea peor que la enfermedad. Porque ya no vas a tener solamente entonces tu problema de peso, sino que además vas a tener un intestino delgado colonizado por bacterias que solo deberían estar en el colon, porque uno de los efectos de la GLP-1 es ralentizar el vaciamiento gástrico, ¿cierto? Para que tú sientas más llenura. Eso es lo que hace la GLP-1, enviar esa señal por vía nerviosa al hipotálamo y decir estoy lleno y por eso tú comes más poquito y por eso bajas de peso. Y empieces a hacer un caos con tu microbiota porque ya lo que va a pasar es que esa ralentización del vaciamiento gástrico
va a hacer que esas bacterias migren del colon hacia el intestino delgado. Entonces, súper importante y quería decírselos porque no es que no sea una medida válida, pero de verdad que sea casos puntuales, casos individuales, donde el paciente realmente necesite la aplicación del medicamento y no porque me voy para la playa y quiero bajar 3 kilos. Es que quiero bajar porque yo no voy a hacer ejercicio, porque yo no hago dietas y la necesito porque mi autoestima está mal, pero tu microbiota también está mal. Y si no haces un cambio real de raíz de esos hábitos, pues difícilmente vas a poder sostener en el tiempo, entre comillas, esa delgadez o ese peso ideal, porque finalmente, como cuando uno quiere meter la pelota dentro de la piscina, la podrá sostener por un tiempo, pero finalmente volverá a la superficie. Bueno, entonces como para ir llegando como a cositas prácticas de esto que estamos hablando, para irlo cerrando, porque hoy no voy a compartirles pues masajes ni nada. Hoy de verdad el tema sí era más como entender si el sobrepeso estaba relacionado directamente con la microbiota y ya definitivamente sabemos que sí está relacionado. Pero entonces para ir terminando como el tema o el concepto de los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Que les decía ahorita que pues hacen que cuando se producen por esta fermentación de, de la función de esas bacterias beneficiosas, van a activar unos receptores en esas células enteroendocrinas para poder producir la hormona del péptido YY y la GLP-1 para ayudar con esa sensación de saciedad. Y entonces ahí, pues obviamente, de lo que ya les hablé y todo, creer que cuando vayamos a una consulta de un profesional que tenga en sus manos o en su poder la capacidad de decidir si un paciente o no se beneficia de un análogo de la GLP-1 y que de verdad tenga esas condiciones para poderla utilizar, que de verdad como el paciente que les dije al comienzo de ejemplo, de que tiene ese sobrepeso, pero ha sido juicioso, haciendo dieta restrictiva, un ejercicio intenso, y ahí va la trampa también que les puse, porque de hecho, pues si estamos hablando de microbiota, no podemos decir que es sano hacer una dieta restrictiva, o sea, nuestra microbiota se tiene que alimentar de ciertas cosas, de ciertos nutrientes para poder funcionar, que son su gasolina, su motor, para poder hacer todas esas funciones que ya vimos. Entonces, aquí entra como esas recomendaciones que les voy a dar, no pues cosas como puntuales, no soy la experta, no soy nutricionista, pero sí de lo poco que ya he estudiado, les puedo decir, son cosas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de alimentar esa microbiota y que si ya sabemos que si esa microbiota está sana, van a haber unas hormonas como la GLP-1 que nos va a ayudar a controlar ese peso, pues deberíamos hacerle caso y de pronto no irnos a los extremos de la restricción de ejercicios intensos, porque hay que hacer ejercicio, pero también el balance entre la fuerza, el ejercicio cardiovascular y no creer o pretender que por hacerlo todo al extremo, pues eso va a tener un resultado, porque ya nos damos cuenta también en la práctica que no es así. Entonces, los prebióticos, que son los alimentos que le damos a esa colonia de bacterias en nuestro intestino, a la microbiota, para que pueda nutrirse y pueda hacer sus funciones. Entonces, pues tenemos varios, está todo lo que son los fermentados, el yogur, el yogur griego, el kefir, la kombucha, que de hecho yo tengo kombucha y me encanta, me parece que es deliciosa, aunque hay personas que no les gusta el sabor y obviamente pues todo, digamos, es de gustos, pero también de costumbres. O sea, si yo siento y eso y sé que eso me puede ayudar, pues mirar la manera de consumirlo, si lo tengo que combinar con algo, no sé. El otro que les decía ahorita que yo lo promocioné de pronto en algún
video de Instagram, de pronto cuando estuve en ese congreso de microbiota, es el uso del vinagre de manzana con la madre, porque este nos va a favorecer la producción de acetato. ¿Sí? De hecho, es acetato como ácido graso de cadena corta y nos va a ayudar con ese metabolismo de los triglicéridos y de esa grasa abdominal. Entonces creo que en algún momento cuando lo puse era como, para las que quieren bajar de peso hay que tomar vinagre de manzana. Y sí, eso nos puede ayudar, aunque hay otros ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que es el más antiinflamatorio de todos. De hecho, viene ya como para consumirlo, pero bueno, yo la verdad aquí no he escuchado de eso, de pronto como no es mi rama, pues no sé ni dónde se consigue, ni cómo se toma, pero para que sepan que existe. Y los probióticos, que ya sí son esa colonia de bacterias que tenemos ahí, pero que de pronto es deficiente y hay que repoblar, entonces venden los probióticos como suplementos en cápsulas, en polvo y demás. Desde la dieta, pues se habla mucho de una dieta mediterránea, digamos, es muy balanceada para poder nutrir esa microbiota, entonces sus legumbres, esas verduras, esos frutos secos, obviamente, pues la proteína en este caso, pues como mariscos, salmón y demás, desde la dieta mediterránea, pero pues bueno, puede que si la proteína no es esa, pues digamos que podemos tomar o extraer de esa dieta algunas cosas y hacer esa ensalada con una variedad de legumbres y las grasas insaturadas, el aceite de oliva, el aguacate, ¿cierto? Aunque también saber que cuando hay un desbalance de la microbiota intestinal, el consumo de algunas verduras, por ejemplo, el brócoli, algunas crucíferas y demás, pueden fermentarse mucho más y hacer que haya síntomas digestivos, distensión abdominal, gases y demás, que pues de pronto no sea cómodo para el paciente, ¿cierto? Entonces, tenerlo presente, pero no hablamos de restricción, sino de una alimentación más consciente. De las otras recomendaciones, por supuesto, se habla también para activar ese sistema nervioso parasimpático, el, el vago, pues sobre todo, pues como representante principal, y creo que se los dije en el episodio de fatiga crónica, para ayudarle a que de pronto se quite como esa coraza que hay y no se active esa rama dorsal del vago, pues obviamente la meditación, el mindfulness, la interacción social, los amigos, las buenas conversaciones, van a ayudar a que ese sistema nervioso parasimpático, en este caso, el sistema nervioso entérico y esa acción que tiene el vago en nuestro intestino, pues va a favorecer esa microbiota sana, ¿cierto? Para que esa población de bacterias beneficiosas aumente y la relación beneficiosas y no beneficiosas sea mucho mayor. Por supuesto, el ejercicio, ya se los dije, pues para no centrarme en eso. El sueño también, pues en los casos de insomnio y demás, que no solamente pues todas esas medidas de higiene que les dije ahora, sino cómo el tener una microbiota sana también va a ayudar, porque se vuelve como un círculo y es cómo va a ayudar a que también haya un buen descanso, pero también si nosotros no nos ayudamos con lo que podemos regular nosotros, a que haya un buen descanso, pues tampoco va a haber una buena microbiota. Eh, También se habla dentro de los estudios para activar ese sistema nervioso parasimpático, obviamente de la acupuntura. Entonces, pues como les dije al comienzo del episodio, ya hablamos de cómo es que la acupuntura actúa en ese sistema neuroinmunológico y que no era de pronto tema del día de hoy. Pero creo que con esto vamos cerrando este tema y más que recomendaciones, masajes, porque son las mismas recomendaciones de otros episodios, pero enfocados directamente a esta microbiota, es más que empecemos a crear conciencia que de verdad todo esto que hablamos, de que la vía fácil no es la solución, de que todo es un proceso, es lo que nos deberíamos llevar el día de hoy.
Wow, yo la verdad no me imaginé que este capítulo fuera a ser tan largo. Espero que no los haya aburrido, de que si el título decía una pregunta, era resolver la pregunta y saber si sí o no había relación de esa microbiota con el sobrepeso. Y obviamente, como lo acabo de decir, crear conciencia de que mucho de lo que puede, pues, o tiene que ver con este tema y con otras condiciones de salud, parten de nosotros. Se lo digo mucho a los pacientes. A veces buscamos las respuestas afuera, a veces buscamos la responsabilidad de terceros, del médico, del nutricionista, del psicólogo. ¿Y cuál es mi responsabilidad en todo esto? O sea que puede que en este caso no necesites un análogo de la GLP-1, sino un probiótico, que no necesites un análogo de la GLP-1, sino una buena dieta con prebióticos que nutran tu microbiota para que esa información que le das a tu sistema en general, a tu sistema nervioso entérico, a tu circulación enterohepática, a tu sistema nervioso central, parta de esa información que tiene tu microbiota. Por algo lo decía esta doctora, muy probablemente no sea el segundo cerebro, sino el primero, y es el que comanda en este momento, en la actualidad, en la medicina. De verdad que la importancia que tiene la microbiota es increíble. O sea, de ahí podemos partir para sanar muchas condiciones de salud porque están relacionados. Si está directamente relacionado con el sistema nervioso, con enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades autoinmunes, que lo hablamos también en el capítulo anterior. Y creo que eso es lo que nos tenemos que llevar. O sea, si la verdad le estamos dando la importancia que amerita al cuidado de nuestra microbiota. Y si no, pues que sea el momento de empezar a trabajar en que la tenemos que cuidar, en que tenemos que cultivarla, porque está solo en nuestras manos. Yo creo que ya no hay nada más que decir. Gracias por estar hasta este momento. Si se quedaron hasta este momento, les voy a pedir que me pongan un emoji de, pongamos, a ver, ¿qué se me viene a la mente con microbiota? De una bacteria. Sí, ahí hay emojis de bacterias. Pongamos un emoji de bacteria en los comentarios, ya sea en Spotify o aquí en YouTube. Y gracias. Gracias por estar hasta el final. Gracias por el apoyo. Y bueno, les mando un abrazo enorme como siempre. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días. Y recuerden que lo más importante es sanar desde la esencia.